Hola señores, soy Sentinel Bandicoot y esta vez voy a hablar sobre el nuevo gameplay de Crash It's About Time. Noticia por parte de Toys for Bob, de que no habrá microtransacciones. El 29 de junio salió un nuevo gameplay por parte de IGN, de Crash Bandicoot 4. It's About Time, el cual analizaré y daré mis opiniones sobre él. En el tráiler podemos ver a Crash sobre una especie de cuerda. La verdad, esto también me recuerda a Crash Insanity cuando Crash está sobre Cortex y estos están sobre un fierro. También se podría confirmar que podría haber varias formas de pasar un nivel, o también sean como en la trilogía, rutas en las cuales para poder acceder deba entrarse desde otro nivel, así para poder completar todas las cajas. También se puede ver una caja nueva la cual lanza fuego por los lados. Esta caja, creo yo, deberá romperse cuando no esté envuelta en llamas para no sufrir daño, o también, escuché una teoría, de que si la dejas tocar el suelo explotará. También podemos ver el contrarreloj, lo que nos confirma que podría haber reliquias y además poderes, como el poder correr o quizás hasta la bazooka lanza Wumpas. En esta parte, podemos ver la caja metálica verde que explota nitros del Crash Bandicoot 2, y un poco más arriba, una caja de Wumpa dorada la cual estaba en Crash CTR. Para esta, tengo al menos dos ideas respecto a qué podría ser. Primero, que te dé un total de ciertas Wumpas, o sea por ejemplo unas 500 Wumpas, que serían 5 vidas en el modo retro. O como dicen todos, que simplemente sean monedas para una tienda en el juego. Y más atrás, se ve el contador de cajas dejando claramente saber que habrá gemas en el juego, lo que a la vez también abre la duda si este juego tendrá un Warp Run como la trilogía original. Y por último, y que opino que quizás sea lo más importante, es que podemos apreciar que Crash al derrotar a un enemigo, este no sale disparado solo hacia adelante, ahora va como con un efecto de golpear una pelota, que además al chocar con otro enemigo rebota. Dejándome en la duda de si ahora se podrán tener vidas, si es que hay, al derrotar a una cantidad determinada de enemigos seguidos como en la trilogía original, y si quizás hayan encontrado una forma de hacer que el bug de las vidas, por ejemplo el del panal de abejas de Crash 2, ya no esté más. Aunque estos son solo suposiciones, nada más. Y pasando a la noticia de Toys for Bob, ellos confirmaron en su Twitter que Crash It's About Time no tendrá microtransacciones y además, nos lo recalca en mayúsculas. Aunque opino que en CTR también nos dijeron lo mismo y al final sí hubieron microtransacciones, pero que aún así podías obtener todo jugando. Y por último, se reveló el tema de la canción del nivel de piratas de Crash It's About Time. Escúchenlo. Y eso sería lo que ha ocurrido estos días. Así que con todo lo que pasó, aquí me despido yo, chao.